Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo webinar que vamos a estar compartiendo desde Humana el día de hoy. Les comento aquí como sale en nuestra portada, el tema que vamos a hablar hoy día es del sedentarismo y su impacto en la salud. Eso es lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Me presento primero que todo, mi nombre es Francisca Castro, terapeuta ocupacional aquí de Humana y también profesora especializada en danza. Antes de partir, antes de comenzar a hablar sobre este gran tema que nos impacta no solamente a nivel mundial, sino que como territorio chileno es algo muy importante en nuestra población, yo las quiero invitar a que si se están sumando en este momento, si están viendo este webinar de manera rezagada, los quiero invitar a que lo hagamos de pie. No sé si se fijan que yo estoy de pie. Algo que me ha llamado mucho la atención últimamente es que a veces cuando hablamos sobre un tema, mientras lo estamos hablando, no estamos poniendo en práctica eso que queremos transmitir. Entonces, si ya se están dedicando estos minutitos a escuchar sobre este tema, a pensar, a repensar sobre este tema, yo les invito a que desde ya partamos poniendo un poco en práctica lo que queremos ofrecerles y proponerles desde Humana, que es modificar ciertas conductas sedentarias en el cotidiano, en la medida de lo posible, y qué mejor que partir, si están viendo este webinar, hacerlo de pie, o si estuvieron trabajando todo el día, quizás sentarse en el suelo, pero yo misma voy a estar aquí moviéndome. Ya, si se fijan, no estoy sentada, así que lo vamos a partir desde el minuto cero, aplicando todo lo que estemos compartiendo el día de hoy. Para que nos ordenemos un poco, ¿qué vamos a revisar? Lo primero, a modo introductorio, lo importante es que tengamos claridad de qué significa el sedentarismo, qué vamos a entender por este concepto y tener a grandes rasgos un poco de datos epidemiológicos, comprender cómo funciona esto en nuestro territorio y saber, por ejemplo, a qué población afecta más, en qué rango etario, etc. Muy a modo general, para que nos vayamos introduciendo en este tema. Luego, en segundo lugar, vamos a hablar sobre el impacto del sedentarismo en nuestra salud. Y lamentablemente vamos a conversar sobre las enfermedades que están asociadas. El sedentarismo, al estar presente en nuestra vida, en nuestro cotidiano, al ser parte de nuestras principales conductas y formas de desenvolvernos en el día a día, lamentablemente va de la mano con precipitar o favorecer, facilitar el desarrollo de ciertas enfermedades. Así que eso también vamos a estar revisando en segundo lugar. Y luego, en tercer lugar, vamos a ver de qué manera podemos revertir, qué acciones concretas dentro de nuestras posibilidades podemos comenzar a realizar para de a poquito ir tratando de cambiar el switch, ir tratando de en el cotidiano realizar acciones, modificar quizás ciertos ambientes, ciertas tareas, para poder ir de a poco revirtiendo este sedentarismo. Entonces vamos a revisar estrategias y cambios en el cotidiano, como les venía diciendo, y también ciertas estrategias para iniciarse hacia la actividad física. Se me olvidó comentarles al comienzo que si tienen cualquier duda, pueden escribirlas por el chat, si es que están viendo esto de manera sincrónica, y al finalizar el webinar vamos a dejar un espacio para resolverlas. Y si es que lo están viendo de manera asincrónica, también nos pueden escribir por nuestros canales, por nuestras redes, que yo ahí les dejo cuáles son los nombres en todas las redes y plataformas al final de la presentación. Entonces, ¿qué es el sedentarismo? ¿A qué nos referimos con este concepto? Ahí quiero que vayan ustedes pensando qué idea o qué imagen se les viene a la cabeza cuando hablamos sobre este concepto. Lo primero que tenemos que comprender es que hace alusión a cierta inactividad física. Vamos a tener como esa relación entre ambos conceptos, una relación homóloga, la inactividad física con el sedentarismo. Desde la Organización Mundial de la Salud se entiende como conceptos bastante similares. Vamos a entender entonces por sedentario o sedentarismo a cualquier persona que no realice ninguna actividad física o deportiva con una frecuencia igual o superior a 3 sesiones de 30 minutos a la semana. Esa podría ser una definición basada en la cantidad de actividad física que nosotros realicemos.
Pero por otra parte, que a mí me gustaría que se quedaran más que con esa información ya más técnica de cuántos minutos tenemos que hacer para no ser sedentarios, me gustaría que entiendan que cuando estamos teniendo un comportamiento sedentario, va a ser cuando estemos realizando cualquier actividad, cualquier tarea en donde haya un gasto mínimo de energía, que esto yo se los coloco ahí en amarillo, es un gasto mínimo, lo más bajo posible, y que eso significa que no vamos a estar impactando, no le vamos a estar dando estímulo ni información a toda la actividad metabólica del organismo. Entonces, cuando nombremos este concepto y a lo largo de este webinar, la idea central que quiero que se queden es el gasto mínimo de energía, que es tan mínimo que no va a producir un gran impacto o grandes modificaciones en todo nuestro organismo de manera integral. Aquí tenemos la imagen de un niño, por ejemplo, que está sentado en un sillón, viendo, me imagino, una serie, una película o monitos animados y además consumiendo, que es una de las, uno de los comportamientos o actividades sedentarias más comunes en la población a nivel mundial, o podríamos decir de Occidente, es, por ejemplo, el sentarse, el echarse en el sillón, que además ahí podemos también prestar atención a la postura con la que estamos, que generalmente tiende a estar echado, como recostado en el sillón, en la cama, en la silla, comiendo sin necesariamente tener hambre y observando un estímulo visual que generalmente es a través de la pantalla. Entonces, entendemos que este sedentarismo va a ser cualquier comportamiento de mínimo gasto energético que no va a implicar cierta activación metabólica de nuestro organismo, pero eso tenemos que tener también una concepción que no es solamente una decisión voluntaria, consciente de las personas que están teniendo este tipo de conducta sedentaria, sino que hay una serie de factores a nivel sociocultural, hay una estructura a nivel, podríamos decir nacional, pero esto también es a nivel global, que precipita que tengamos este tipo de comportamiento. La distribución de los tiempos, los medios de transporte, el uso frecuente de pantallas y los espacios de trabajo. Aquí yo les pongo, por ejemplo, la foto en un metro, en una oficina, luego en el hogar. ¿A qué me refiero con esto? Que igual lo voy a volver a retomar más adelante. Generalmente nosotros estamos durmiendo, estamos recostados, que ahí hay aún un gasto más bajo energético, pero ese es otro tema. Luego nos levantamos, generalmente podemos tomar desayuno de manera sentada o no, y luego nos dirigimos hacia donde esté nuestra ocupación principal, que puede ser el trabajo o el colegio o la educación. Cuando vamos al trabajo, lo más probable es que estemos trabajando completamente sentados frente a una pantalla, frente a la atención de público, de personas, y si estamos de pie, probablemente, no digo que sean todos, pero probablemente sea una actividad repetitiva. Por lo tanto, vamos a estar generalmente con el mismo patrón de movimiento ejecutando una tarea. Entonces, ya sea que estemos de pie o estemos sentados, vamos a permanecer la mayor parte del tiempo en esa misma postura. Luego, nos movilizamos nuevamente en nuestros hogares y ya sea que nos movilicemos en transporte público o transporte privado, en transporte privado, lo más probable, ya sea si hacemos turno, por ejemplo, o si manejamos nuestro propio vehículo, vamos a ir sentados. Luego, si estamos en transporte público, si tenemos suerte y no nos movemos en horario punta, lo más probable es que uno escoja ir al asiento disponible, ya sea en la micro, en el metro, en un colectivo, etc. Bueno, en un colectivo no hay opción, pero en el fondo la tendencia es a ir a buscar el asiento, ¿cierto? Y luego llegamos a la casa, probablemente a cenar o a comer o a disponernos de un espacio que sea de ocio, de tiempo libre, y generalmente, aquí voy de nuevo, no es que todos ni todas hagamos lo mismo, pero a nivel cultural se asocia que ese tiempo disponible, lo más probable es que alguien se siente en el sillón y luego comienza a ver una serie o comienza a ver el celular, nuevamente en una postura que no nos favorece, no nos activa, no precipita la salud.
Luego de ese momento de ocio, lo más probable es que volvamos a comer sentados o a recostarnos ya para iniciar la nueva rutina. En el caso de los niños y niñas y jóvenes, es un poco similar. En el fondo pasan alrededor de 40 minutos sentados en las sillas, en estos pupitres, con la idea de estar mirando al frente, anotando, escuchando. Muchos colegios ya están incorporando, escuelas, colegios, están incorporando también el tema de las pantallas en la metodología educativa. Cada vez más universidades e institutos profesionales también lo están haciendo. Entonces, seguimos en el mismo patrón independiente en el área ocupacional en la que estemos, ya sea en alimentación, en el colegio, en el trabajo, en el traslado, en un transporte público, en ocio y tiempo libre, tendemos a utilizar este tipo de postura o este tipo de comportamiento. Entonces, ¿a qué voy? Que la idea de este webinar, de esta presentación, es ver de qué manera cada uno, cada una, en la medida de lo posible, podemos ir revirtiendo ciertos comportamientos, ya entendiendo que a nivel sociocultural la tendencia es como que si nos pusieran un camino para ir hacia allá. Todavía tenemos mucha brecha de que el sistema, por ejemplo, de que las oficinas, de que los colegios estén realmente tratando de revertir esta situación en la práctica. Los colegios cada vez más están impulsando este tipo de conciencia y de trabajo activo para revertir la situación, pero todavía yo creo que nos falta harto trabajo a nivel nacional. Dentro de los datos epidemiológicos, para tener una noción, ¿cierto? Como una idea general, a nivel mundial se dice que cerca del 27,5% de los adultos y el 81% de los adolescentes no están cumpliendo con las recomendaciones mundiales que da la Organización Mundial de la Salud, basándose en las recomendaciones del 2010 en relación a la actividad física y pareciera ser que el 2010 ocurrió hace mucho tiempo atrás. Lo importante que quiero que presten atención es que en los 10 años que han pasado, desde el 2010 hasta ahora, no se han pesquisado mayores diferencias. Algo importante, y aquí yo les coloco el signo de mujer, el signo de hombre, porque generalmente son las mujeres en todo el ciclo vital, niñas, adolescentes y mujeres, las que son menos activas, es decir, las que tienen mayor índice de sedentarismo durante todo el ciclo vital. Más que los niños, más que los hombres y que los adolescentes, que los jóvenes. Y esto va a variar enormemente también dependiendo el sector económico, el acceso que se tenga, el mayor o menor nivel, y también obviamente va a ir variando de acuerdo a cada país, a cada territorio, y particularmente en nuestro país también dependiendo de la región. Bueno, aquí les muestro un gráfico del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, en donde el mayor porcentaje, cuando ya entramos a analizar entre hombres y mujeres, el mayor porcentaje se da en mujeres, que es lo que le estaba comentando anteriormente. Ahora, ¿por qué es importante que hablemos de sedentarismo? ¿Por qué es importante que consideremos lo que significa y de qué manera impacta en la salud? Por lo que yo les comentaba al comienzo. No es gratuito tener un comportamiento o un patrón de sedentarismo en nuestro día a día y a nivel poblacional, sino que eso va a tener ciertas repercusiones, va a precipitar ciertos procesos de salud y enfermedad que podrían perfectamente prevenirse, revertirse, manejarse únicamente desde lo opuesto, ¿cierto? Desde la actividad física. Comentarles también que en relación a esta noción general de la epidemiología, el 86,7% de los chilenos presentan sedentarismo. Ya esto es incluyendo a las mujeres y sin diferenciación por etapa del ciclo vital en el que estén. Y generalmente las encuestas que se realizan en nuestro territorio tienden a ser con un aumento en la población entre los
30 y 50 años aproximadamente, que generalmente está vinculado a que la carga laboral es más alta. Por lo tanto, hay un desequilibrio ahí entre los otros tipos de participación que está teniendo la persona en otras áreas de la ocupación. Entonces, les comentaba que ahora vamos a pasar a ver cuál es el impacto del sedentarismo y me gustaría clasificarlo en estos 4 pilares o en estos 4 conceptos: neurológico, cardiovascular, músculo-esquelético, endocrino. Los vamos a revisar cada uno. El neurológico. Aquí es importante que entendamos y cada vez que me ha tocado compartirles información en talleres o en webinars desde esta plataforma, hago harto hincapié en comprender que la salud no es solamente la salud física, sino que tenemos que tratar de empezar a incorporar el concepto de salud integral. ¿Y a qué me refiero con integral? A que vamos a estar incorporando no solamente la salud física, sino que también la salud mental, la salud social, la salud emocional de todas las personas, una mirada más integrativa de todas las áreas que nos conforman como seres humanos finalmente. En el área neurológica tenemos, hay más, pero en el fondo yo aquí les quise compartir 6 principales o que son más de conocimiento en la mayoría de la población. Cuando tenemos comportamientos sedentarios o conductas sedentarias, hay mayor posibilidades de generar depresión. Si es que ya estamos con un cuadro depresivo, también hay un peor manejo de la enfermedad. Lo mismo sucede con la ansiedad. Podemos prevenir la ansiedad a través de la actividad física y también podemos disminuir, o sea, contribuir en el manejo no farmacológico de estos cuadros que son del área de la salud mental, ¿cierto? También nos va a afectar a nivel de la autoestima, el estrés. Hay un mayor riesgo, se ha estudiado, la evidencia dice que hay un mayor riesgo de generar o desarrollar demencia en relación también a las funciones cognitivas. Cuando estamos frente a comportamientos sedentarios, lo más probable es que haya una alteración en nuestras funciones cognitivas y al alterarse las funciones cognitivas, por ejemplo, memoria, atención, concentración, aprendizaje, y ahí podemos seguir complejizando en el fondo nuestras funciones cognitivas, si es que hay una alteración, probablemente haya mayor riesgo de generar a futuro una demencia. La baja autoestima también tiene que ver con una sensación global, con una percepción global baja o negativamente en términos de ponderación de la autopercepción personal. ¿Por qué? Porque al no hacer actividad física, al estar más inactivos, al tener conductas y comportamientos sedentarios, hay una disminución también de las endorfinas. Y cuando disminuyen las endorfinas, toda nuestra sensación de placer, de goce, de motivación, de autosatisfacción se va a ver alterada. Por eso aquí me llamó la atención esta imagen y se las quise compartir porque es como que hay una nebulosa en términos neurológicos, cognitivos, emocionales, que precisamente sí podemos prevenir, sí podemos tratar y sí podemos contribuir a mejorarla, a un poquito limpiar y mejorar la sensación, la percepción y también el estado de nuestra salud neurológica, mental y cognitiva. En segundo lugar, tenemos aquí el tema de lo cardiovascular, todas las categorías que involucran al corazón. Acá yo les coloco atasco cardiovascular. ¿Por qué? Porque aquí tenemos este corazón que está ahí en la imagen, a su derecha, dentro de una caja. El corazón finalmente es un músculo. Si yo no estoy constantemente desafiando y estimulando que este músculo se active, se expanda, se contraiga, vamos a generar probablemente alteraciones en su funcionamiento que pueden ser principalmente hipertensión, infartos o accidentes vasculares en toda la amplia gama que esto puede contemplar. Teníamos también estas dos últimas categorías que yo les había mencionado. En primer lugar, lo musculoesquelético.
Lo musculoesquelético hace referencia con todo el aparato muscular, óseo, articular que tenemos en nuestro cuerpo, a lo largo de todo nuestro cuerpo. Cuando estamos inactivos, estamos precipitando que haya una intoxicación de los tejidos a través de la movilización y de la actividad de los tejidos blancos, de las articulaciones, de los músculos. Al moverse, estamos facilitando que se eliminen un montón de toxinas en nuestro cuerpo. Por lo tanto, si yo estoy anulando esa posibilidad, generalmente vamos a estar precipitando que aumente esta intoxicación en los tejidos. Va a disminuir nuestra masa muscular, pudiendo llegar eventualmente, si es que esta conducta es sostenida en el tiempo, quizás a una sarcopenia, en donde ya la musculatura es tan baja, es tan escasa y está tan poco funcional que no permite realizar actividades funcionales, no permite que nos podamos desenvolver en el día a día. Eso va a repercutir también en nuestra funcionalidad en general, en nuestra funcionalidad a través del cuerpo, cuando quiero tomar algo, cuando simplemente me quiero poner de pie o recoger algún elemento. Toda esta funcionalidad que parece ser tan básica, que a veces la damos por sentado, se sustenta, además de otros sistemas, se sustenta en el músculo esquelético. Si yo me muevo poco, voy a desarrollar también un aumento en rigidez articular, que eso también va a ir de la mano con el tema muscular, porque si yo no estoy movilizando mis musculaturas, si no estoy moviendo las distintas partes de mi cuerpo, también se van a generar acortamientos. ¿Por qué? Estábamos viendo si es que pasamos mucho tiempo sentados en una misma posición, por ejemplo, cuando estamos sentados mirando el celular, generalmente estamos así. Si yo no hago también la postura opuesta, en el fondo trabajo la musculatura opuesta o antagónica a esa posición, toda la musculatura que no estoy ocupando, que se está contrayendo constantemente, va a comenzar a acortarse. Ya no va a tener la capacidad de expandirse para realizar los movimientos que van en el rango opuesto. Por ejemplo, si estoy con una posición de flexión hacia adelante, por mucho tiempo de manera sostenida y no la modifico, me va a costar luego poder abrir el pecho, abrir los hombros, erguir la columna, porque esa musculatura va a estar acortada, sumado a que las articulaciones van a estar más rígidas, también porque a través del movimiento es que nosotros logramos lubricar nuestras articulaciones. No sé si se han fijado, lo más probable es que lo sepan o los haya tocado practicarlo. Cuando uno va a hacer una actividad física, ya sea artística, deportiva, simplemente de entrenamiento, hay un concepto incluso en los colegios que ya se está modificando, ya se modificó, que es el precalentamiento o el calentamiento, que en el fondo antes de hacer una actividad yo tengo que avisarle al cuerpo que lo voy a empezar a ocupar de una manera un poco más activa, un poco más enérgica. Para eso comienzo movilizando ciertas zonas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que estoy realizando con eso? Estoy, de cierta forma, entregándole la información a todas las articulaciones, a todos los tejidos, que se empiecen a lubricar, que empiecen a mandar información desde las articulaciones para poder empezar a utilizarlo, ¿ya? Cuando todo eso no está, probablemente ya en la adultez mayor va a haber un aumento en el riesgo de las caídas y también va asociado a dolores poliarticulares. Y esto es como un círculo un poco vicioso, porque mientras menos me muevo, probablemente voy a estar con mayor dolor articular. Y si estoy con dolor articular, menos me voy a querer mover. Y así va este círculo. Luego tenemos el endocrino. ¿De qué manera va a afectar el sedentarismo al sistema endocrino? Y principalmente va a tener relación con el peso corporal. Se pueden generar enfermedades como la diabetes, mellitus de tipo 2, y vamos a generar una alteración en el colesterol. En relación al tema del colesterol, yo les quería comentar que nosotros tenemos dos tipos de colesterol, ¿cierto? Y bueno, entendemos que uno es bueno, que el otro es malo. Y aquí, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que el colesterol que consideramos bueno va a disminuir y el colesterol que consideramos malo va a aumentar.
sumado a la diabetes, perdón, y a este aumento del peso corporal, es como que vamos aumentando esta bola de nieve que perfectamente podría ser prevenida. Entonces, estábamos viendo todo el impacto negativo, entre comillas, que puede tener el sedentarismo, las conductas sedentarias en nuestro cotidiano, en nuestra salud. Pero si lo vemos desde la otra perspectiva, si es que no somos sedentarios y logramos revertir este comportamiento y esta conducta, lo que vamos a estar haciendo finalmente es prevenir cardiopatías, diabetes de tipo 2, cánceres incluso, y también, si es que estas están presentes en nuestra vida, ayudar de manera no farmacológica a su manejo para impactar beneficiosamente en nuestro bienestar. Vamos a estar reduciendo síntomas, en el caso de que ya estén presentes, de depresión y de ansiedad. Y si es que no están presentes, vamos a estar utilizando la actividad física como un factor preventivo, como un factor protector de tener menos factores que estén a nuestro alcance de poder desencadenar un episodio depresivo o de ansiedad o cierta sintomatología que esté vinculada a ello. Además, como yo les comentaba, vamos a mejorar las funciones cognitivas, la concentración, el aprendizaje, la atención, la memoria, nuestra capacidad de asociar, de sintetizar. Todas las habilidades funcionales, cognitivas, se van a ver impactadas positivamente si es que logramos ir revirtiendo progresivamente nuestros comportamientos de sedentarismo. Esta imagen a mí me encanta porque en el fondo muestra esta teoría de la evolución del mono, de cómo nos vamos bipedestando, cómo vamos interactuando con el medio, cazando, cosechando la tierra, trabajando el cemento y finalmente llegamos al computador. Y que volvemos a cerrar nuestra postura y es muy importante tener esta idea, esta imagen en la cabeza porque en el fondo aquí no se trata de castigar el trabajo en la pantalla, castigar el trabajo que es en silla, sino ver de qué manera no volvemos que toda nuestra vida gire en torno a ello, que toda nuestra vida finalmente sea estar como este último sujeto, no sé si se ve mi cursor, pero como este último hombre que está en una posición francamente pésima a nivel de salud, a nivel postural, de articulaciones musculares, que puede generar muchas lesiones, tensiones y dolores frente a una pantalla. Entonces, ya entendimos, espero si es que hay alguna consulta y la pueden escribir, ya entendimos qué significa el sedentarismo y cómo está afectando el sedentarismo en nuestra población, en nuestro territorio. Luego pasamos a cuál es el impacto de ese sedentarismo en la salud, tanto en el área física, en el área cognitiva, en el área emocional. Y ahora, que creo que es donde debemos potenciar, donde debemos tener mayor atención, es cómo podemos revertir este tipo de conductas en nuestro cotidiano de manera simple, de manera accesible, para poder ir modificando y hacernos cargo también de todo lo que podamos hacer en función de nuestra propia salud. Les quiero comentar también, a veces pasa que pasamos tanto tiempo en la misma posición, generalmente por promedio estamos más de 8 horas sentados, sin contar todo el tiempo que dormimos. Entonces, si se fijan, es un alto porcentaje, ahí la balanza está muy alta. Entonces tiende a pasarnos que, por ejemplo, vamos a una ceremonia o vamos a alguna actividad y no queda una silla, a veces no nos sentimos capaces de estar todo ese tiempo de pie. Es muy incómodo la sensación de estar de pie y de no poder estar echado, porque finalmente, generalmente no nos sentamos en la silla, nos echamos en la silla, casi derritiéndonos hacia la gravedad, hacia el suelo o respondiendo aquí, por ejemplo, generalmente si es que hay una pared, tendemos a echarnos. Aquí no sé si se ve, pero en el fondo yo estoy apoyada sobre la pared. Nos cuesta sostener nuestro propio cuerpo en el espacio porque estamos acostumbrados a estar sosteniéndonos en la silla, en una mesa, etc.
Entonces, prestar atención a si es que las actividades en donde no puedo estar sentado realmente me generan incomodidad. Puede que ahí surjan dolores, dolores en la columna, dolores cervicales, dolores en las caderas, por la problemática de las cargas de peso que estemos realizando, la poca movilidad, la rigidez articular, el acortamiento muscular, etc. Aquí quiero que veamos el siguiente video. El video que les mostré recién, porque es importante, bueno, es un video que lanzó la Organización Mundial de la Salud ahora al lanzar nuevas guías, nuevas directrices sobre el tema del manejo de la inactividad física, del sedentarismo, etc. Me decían, me comentaron ahí que no se escuchaba el audio del video. ¿Se referían al audio del video? Parece que sí. Ya. Bueno, el audio, para que ustedes sepan, no tenía ningún discurso, no decía nada, ninguna palabra, solamente era una música que acompañaba el movimiento. Lo importante del video es que se genera un contraste, ¿cierto? Perdón, a ver, voy a volver ahí un poquito para atrás. La importancia del video, que es el que les acabo de comentar, que ahí me decían que no se escuchaba, les pido disculpas, es que va haciendo un contraste, va mostrando una realidad cotidiana, por ejemplo, alguien limpiando un vidrio y al lado una persona haciendo deporte, ¿cierto? Que ya va más allá de la activación muscular de una actividad cotidiana. ¿Por qué se los quise mostrar? Porque hoy en día las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud lo que propone es que cualquier movimiento cuenta, que es lo que vamos a revisar ahora. No es necesario que ustedes dispongan de una hora para salir a correr, para ir a una clase de gimnasia, para mirar por el computador y hacer una hora de estiramientos o de ejercicio funcional, sino que es tanto el sedentarismo que tenemos hoy en día y es tanto el beneficio que tiene el romper con ese comportamiento que cualquier actividad que realicemos en el cotidiano va a contar, cualquiera. Ya no es necesario que nos dispongamos de grandes tiempos, grandes cantidades, grandes cargas, sino que todo lo que podamos hacer, por mínimo que parezca, va a ser lo suficientemente beneficioso para ir modificando este comportamiento. Entonces, ¿cómo revertir el sedentarismo? Lo primero es disminuir el comportamiento sedentario. Aunque parezca de perogrullo, eso es lo que tiene que ser nuestro objetivo. Disminuir cualquier tipo de comportamiento. ¿Y de qué manera quitarnos las barreras? ¿A qué me refiero con quitarnos las barreras? Ya vimos que hay todo un tema sociocultural, estructural, que tiene que ver con de qué manera nos van ofreciendo entornos y contextos y modos de realizar las tareas que favorecen el sedentarismo. Que eso puede ser un tema ya a mayor escala, ¿cierto? Que no necesariamente va a depender de nosotros modificar. Pero hay ciertas barreras que nos colocamos nosotras mismas o nosotros. Por ejemplo, si es que tenemos el tiempo, tenemos la posibilidad física de realizarlo, a veces evitamos subir una escalera cuando estamos en el trabajo, en el colegio, donde sea que estemos. Evitamos subir una escalera a pie por el hecho, por ejemplo, de que se me va a agitar la respiración,
de que puedo sudar un poco y se me puede marcar el uniforme o la polera o la ropa en general, o de que si estoy en muy mal estado físico me voy a colocar muy roja o voy a comenzar a transpirar. Y ese tipo de barreras que están presentes, que son culturales, que tienen que ver con uno y con el entorno, la invitación es a tratar de quitarlas. En el fondo, no poner el foco en que voy a transpirar, que quizás me agito un poco, que quizás se me moja un poco bajo la zona de la axila, en la polera, porque me agité, porque activé mi cuerpo, sino que realmente estar poniendo el foco de que esos 3 escalones, esos 10 escalones que yo voy a subir en el día, van a ser 10 escalones a mi favor para prevenir todas las enfermedades que ya vimos. Incluso para mejorar cómo voy a estar cognitiva y emocionalmente dispuesta a funcionar en la siguiente tarea que tengo que realizar. A eso me refiero con ir quitando las barreras que sí depende de nosotros modificar. Entonces, para disminuir este comportamiento sedentario, es decir, todas estas actividades de muy poco gasto energético, como estar sentado, recostado o acostado, la idea es que lo podamos hacer tanto en el transporte, en el trabajo, en el estudio, como el tiempo libre. Por ejemplo, si es que vamos en el metro y tengo la posibilidad de subir las escaleras a pie versus las escaleras mecánicas o ascensor, hacerlo. Hay algunos que son unos metros muy grandes, por ejemplo. Aquí hablando al menos de la realidad de la región metropolitana, aquí en Santiago hay unos metros que tienen unas escaleras realmente gigantescas, pero esas escaleras tienen divisiones. Entonces, importante, por ejemplo, proponerse subir los primeros 10 escalones. Y si ya con eso estoy muy agitado, es suficiente para comenzar y luego sigo con la escalera mecánica o el ascensor. Si trabajé todo el día sentado, trato de estar de pie, por ejemplo, en el transporte público, aunque haya un asiento disponible. Si es que puedo y tengo la posibilidad de, en vez de tomar una micro, por ejemplo, hacia el metro, eh, perdón, si es que tengo la posibilidad de no tomar una micro hacia el metro y caminar, aunque me demore 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos más, etcétera, tratar de organizarme para realizar esa caminata diaria en vez de tomar esa locomoción de acercamiento. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, si es que van a hacer alguna llamada en el trabajo, si es que van a estar teniendo una videoconferencia y han pasado la mayor cantidad del día sentado, hacer esa llamada, por ejemplo, hacerla caminando, desplazándose por el espacio que tengan disponible, se colocan audífonos, etc. Si es que la videollamada es posible, realizarla de pie, modificar dentro de sus posibilidades el ambiente, si es que acá hay algún encargado que tenga personas a su cargo, por ejemplo, ver de qué manera se pueden hacer pequeñas adaptaciones para que las personas vayan modificando sus posturas, sus movimientos durante el día, que no perjudiquen obviamente su labor, pero que sí estén beneficiando su salud. Ya, eso como primeros ejemplos ahí en relación, por ejemplo, al transporte. Si tengo la posibilidad de moverme en bicicleta, quizás no lo voy a hacer los 5 días, pero probar con uno, por ejemplo. Otra cosa que se me ocurre también es que, por ejemplo, si van a comprar y van con bolsas, esa misma caminata que están haciendo, subir y bajar el brazo con la bolsa, si es que no está muy pesada. En el fondo, ver qué pequeñas acciones puedo comenzar a realizar para estimular mi propio cuerpo en la globalidad. Aquí en la imagen central aparece primero una mujer embarazada, luego una mujer con una guagua, con un bebé y luego dando leche, amamantando. ¿Y por qué se los coloco? Porque las nuevas guías de la Organización Mundial de la Salud, que la lanzaron hace poquito, por primera vez involucra primero a la población femenina que está embarazada o en puerperio, y además involucra a personas con enfermedades crónicas y también a personas en alguna situación de discapacidad. Esto es muy importante, que también se los quería transmitir en este webinar, porque la actividad física no tiene que ver con estar necesariamente sano o estar
con todas las capacidades o con todas las habilidades, sino que cualquier persona en cualquier situación puede no tener un comportamiento sedentario, puede tener una vida activa, puede realizar actividad física. Obviamente que dependiendo del estado de salud de cada persona va a ser cuál es la actividad física recomendada para ella. Pero me parecía muy importante mencionar que ya se está logrando cambiar un poco la perspectiva, cambiar la mente. Por mucho tiempo se pensaba que, por ejemplo, las personas embarazadas no estaban habilitadas o era muy riesgoso para realizar alguna actividad física, o en puerperio también. Personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, que nosotros ya vimos que incluso desde un manejo no farmacológico sería relevante incorporar la actividad física si es que ya tengo un diagnóstico de salud. Por ejemplo, diabetes, porque de hecho es uno de los elementos fundamentales para poder trabajar y mejorar la condición de salud en aquellas personas con esos diagnósticos. Y en esta tercera imagen, que está vinculada con el video que les mostré anteriormente, cualquier actividad física es mejor que ninguna, mientras más mejor. Toda actividad física cuenta. Ese es el mensaje que se está queriendo transmitir, que también ya se ha trabajado aquí desde el Ministerio de Salud en vinculación también con otros ministerios. La importancia de que todo cuenta, cualquier movimiento cuenta. Si se están lavando los dientes y mientras se lavan los dientes están, por ejemplo, voy a bajar ahora un poquito la cámara. Si se están lavando los dientes, mientras se lavan los dientes, están, por ejemplo, movilizando las piernas. Es un ejemplo quizás un poco burdo, o pueden estar levantando los pies, fortaleciendo, movilizando. Otro ejemplo puede ser, si es que están sentados en el computador, yo no la tengo inflada, pero cualquier pelota, de estas típicas pelotas de juegos de los niños o que se utilizan en las playas, si es que no me puedo levantar porque tengo que, por ejemplo, emitir un informe o cualquier cosa, puedo colocar una pelota por la parte anterior de mis dos rodillas y estar constantemente apretando. Y haciendo series de, por ejemplo, 10 repeticiones, movilizando las piernas, apretando la pelota. Es dejar fluir la imaginación para ver qué puedo estar realizando con mi cuerpo para que no sea la misma postura estática durante la actividad que yo esté realizando, en el caso de que no tenga la posibilidad de realizarlo en otro momento. Toda actividad física cuenta. Entonces, un poco de lo que veníamos hablando, aquí, por ejemplo, tengo algunos tips que ya los veníamos conversando. El tema de las posibilidades de traslado. Si me puedo trasladar caminando, cuánto mejor, y si evito una micro, una locomoción, un taxi, si puedo hacerlo caminando, ojalá que lo haga caminando. Si tengo la posibilidad de subir escalera, aprovecho las escaleras y evito el ascensor, evito la escalera mecánica. Si las condiciones me lo permiten y puedo hacerlo en bicicleta, tanto mejor, etc. Facilitar el juego en niños y niñas en el suelo, es decir, un juego activo. Dentro de las posibilidades, yo sé que ahí las condiciones internas de cada hogar pueden ser complejas, pero en el fondo tratar de que el niño pase lo menos posible frente a una pantalla, o frente, por ejemplo, a un juego de mesa, que no es que tengan nada de malo, es solo el equilibrio entre el tiempo que se destina a eso y un juego que requiera que el niño se esté movilizando y utilizando todo su cuerpo en el suelo, o de pie en un parque, etc. Facilitar que los niños tengan ese tipo de experiencias en donde salgan de este gasto basal energético y impliquen que el cuerpo empiece a activarse en todos sus organismos, en todos sus sistemas. Modificar las posturas en el trabajo dentro de lo posible. Yo sé que esto puede ser un poco más complejo porque a veces estructuralmente es más difícil, pero si puedo modificar la altura del computador y estar un rato de pie, un rato sentada, puedo tratar de sentarme en otras posiciones, modificar ahí también la postura. Si necesito hacer llamadas, lo que yo les comentaba, hacerlas caminando, etc. Luego aquí abajito,
ocupar las escaleras, que eso aplica en el fondo para cualquier espacio, para cualquier contexto. Modificación del entorno, de qué manera el entorno que yo sí puedo modificar no me está favoreciendo para ser más activo o tener mayor movilidad. Por ejemplo, en este caso, para yo poder hacer este webinar, coloqué una caja y arriba de esa caja puse el computador para poder estar de pie haciendo esta exposición, ¿cierto? Ir viendo qué cositas podemos modificar. Incluir movilización de otras partes del cuerpo en las actividades cotidianas, que es como el ejemplo que yo les daba. Si se están lavando los dientes, subir y bajar las piernas. Si estoy sentada, estar ejercitando también las piernas, movilizándolas desde otro lugar. Si es que voy trasladando bolsas, bueno, voy subiendo y bajando los brazos. Obviamente, siempre desde el cuidado, desde el autoconocimiento, atendiendo si es que tengo algún diagnóstico o patología, tener ojo también ahí y asesorarme. Y la última que le había puesto es trabajar en las barreras personales. Estas barreras personales tienen que ver con lo que les mencionaba de ciertos pudores, de ciertos constructos sociales que hemos ido trabajando y perpetuando como sociedad, pero que al final, si uno los pone en la balanza, realmente pensar que es mejor es generar un poco de sudoración y subir la escalera versus que realmente sentirme mejor y estar mucho más disponible para poder realizar mi próxima tarea, la próxima función laboral, escolar que yo vaya a desarrollar. Esos son como tips a modo general. La idea también es que si tienen la posibilidad y están trabajando mucho rato sentados, hagan pausas entre medio, pausas cada media hora, por ejemplo, y se ponen de pie y movilizan. Yo aquí les tengo, por ejemplo, esto, que es un típico palo de escoba. Generalmente cuando uno está sentado mucho rato, pueden generarse tensiones aquí, ¿cierto? En la zona del cuello que va directamente hacia la zona escapular. O en los hombros por estar siempre en la misma posición tecleando. Entonces, palo de escoba, que generalmente deberíamos tenerlo en la casa, puede ser con palo de escoba o pañuelo. Lo toman y movilizan de adelante hacia atrás. Que esto lo pueden hacer la cantidad de veces que ustedes quieran. Ya con que lo hagan 5 veces ahí en el puesto laboral, está perfecto. A eso me refería cuando decía todo movimiento cuenta. Con un pañuelo, por ejemplo, sería lo mismo. La idea es que no sea, por ejemplo, con una banda elástica, pero movilizar. Simplemente lo que yo les comentaba es no partir con la idea de que para romper el sedentarismo tengo que ir al gimnasio, salir a correr, comprarme pesas, sino que de qué manera comienzo a darle ciertos estímulos a mi cuerpo que no se los estoy dando y partir de ahí en adelante. Si puedo salir a caminar, salgo a caminar, si mientras estoy escribiendo puedo estar movilizando, si mientras hago una videollamada puedo estar también caminando, movilizando las piernas, activando ciertas zonas de mi cuerpo que están inactivas. Todo eso va a ir contribuyendo finalmente a revertir estas conductas y comportamientos de sedentarismo y tener consciente que al estar intentando revertirlo, finalmente voy a estar contribuyendo a mi propio bienestar. Y eso, cuando se vayan dando cuenta, va a ser mucho más fácil tomar acciones y decisiones en pos de tener una vida más activa. Finalmente, lo último que les quería mencionar es que para que esto sea efectivo y no sea una carga para ustedes, ojalá que todas estas decisiones que vayan tomando sean acotadas, que sean metas acotadas. Por ejemplo, no decir, esto es muy grave, voy a partir mañana revirtiendo mi comportamiento sedentario, voy a salir a correr 4 veces a la semana, voy a subir todas las escaleras, vivo en un piso 20, no importa, nunca más me subo al ascensor, porque probablemente duremos una semana. Entonces, partir proponiéndose metas y objetivos pequeños y a medida que se vayan sintiendo mejor, ir incorporando mayor carga, mayor frecuencia, mayor diversidad en la actividad física que van realizando, porque como el cuerpo probablemente esté más rígido, esté la musculatura más acortada, más débil, menos lubricada las articulaciones y más toxinas incorporadas en el cuerpo, si es que yo doy
como una actividad muy fuerte, probablemente no sea satisfactorio, no se sientan bien y les duela el cuerpo, les duela la cabeza por todo este proceso de desintoxicación y que fue muy fuerte el impacto. Todo esto tiene que ser progresivo y en la medida de lo posible con cambios pequeños y objetivos y metas que ustedes sepan que pueden ir realizando y que sean acumulativas, que las vayan pudiendo sumar y seguir incorporando en su día a día. Eso sería por parte de la presentación. Yo les había comentado que al final de la exposición les iba a dejar ahí las redes de Humana Consultores por si tienen alguna duda, en el caso de que estén viendo esto de manera diferida. Y ahora voy a revisar, hay una pregunta de Joana que me está preguntando por el chat. Claro, ya. Lo que pregunta Joana es si, por ejemplo, ella anda en bicicleta solamente una vez a la semana 30 minutos. ¿Esa actividad física sería efectiva para el cuerpo, comprendiendo que es la primera actividad física que se realiza luego de años de sedentarismo? Justo tiene que ver con lo último que les estaba comentando. A ver, en el fondo, tiene que ver con partir de a poquito, no lanzarse a hacer un montón de actividad física durante el inicio de romper con este comportamiento, pero lo que más me está perfecto, eso sí, Joana, que lo hagas solamente una vez por semana, 30 minutos, y a medida que te vayas sintiendo mejor y el cuerpo se vaya adaptando, ir aumentando la frecuencia o la carga por cada salida a andar en bicicleta. Pero lo que a mí me importa es que, por ejemplo, todo el resto del día no estés sentada todo el día o no estés de pie todo el día sin modificar tu postura. ¿Ya? Eso es lo que quiero que se queden. De cierta forma, la evidencia indica que aún si yo salgo a entrenar, por ejemplo, 1 hora, 4 veces por semana, pero todo el resto de mis actividades son sedentarias, igual van a estar los factores de riesgo ocurriendo, ¿sí? Entonces, lo que les quiero transmitir, gracias Joana por tu pregunta, es, independiente si realizamos un deporte o alguna actividad acotada fuera de nuestra rutina, que eso sí va a sumar, porque como yo les decía, cada movimiento, cada estímulo cuenta, hay que prestar atención así, sacando esa actividad, igual mi comportamiento es sedentario. Si mi comportamiento durante toda la semana es sedentario, a pesar de que yo haga un deporte o salga un día a la semana a andar en bicicleta, los factores de riesgo van a estar ocurriendo igual. Entonces, por una parte, incorporar una actividad o un deporte, en este caso la bicicleta, 30 minutos una vez a la semana, pero por otra parte, estar trabajando en el comportamiento sedentario que tenemos, porque si no, los beneficios tampoco los vamos a poder ver si es que igual durante todo el día, durante las 24 horas, estoy con un gasto metabólico tan bajo que mi cuerpo ni siquiera requiere de generar energía para funcionar en el día a día. Eso. Muchas gracias por haber estado hoy día, muchas gracias a quienes lo estén viendo de manera asincrónica. Los dejo invitadas también a ver la programación de los próximos webinars, de los próximos talleres, a compartirlos si sienten que a alguien les puede beneficiar este conocimiento o esto que estamos compartiendo con ustedes. Ahí están las redes, aquí abajito están Facebook, Instagram y YouTube. Muchas gracias por haber estado hoy día y nos vemos en un próximo taller o webinar. Que estén muy bien, hasta luego.